estudiante. La imagen de Gerardo Martino, el Tata Martino, que está con nosotros. Gracias por venir. Quiero decir que coincido con Horacio. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy bien. Agregaría a Xavi también. Está bien. Por encima Al de mismo Messi. nivel. Por encima de Messi. No, es otra cosa. Messi es otra cosa, pero es un delantero, Pero un delantero fenómeno, goleador. ¿no? No, a ver, es otra cosa. Acá Yo estamos quiero rankeando. pues, En el pan y queso, pará, pan y queso. Iniesta. Iniesta. Te gané. Messi, te gané. Pero si Messi juega Ayer solo, entró no Messi y hace- ganó partido. Pero, ¿Me está cargando? ¿Quién le pusieron la pelotita? Ahora no te agarró un Si no le pone la escalofrío, pelotita, ¿o ¿qué no le hace agarró a solo? todos un escalofrío cuando entró el murmullo, la ovación No, de la no, cancha? Messi. La ovación de la cancha, la expectativa Sí. con la entrada, y a Bueno. los 30 segundos ya había resuelto el partido en la primera pelota que tocó. A mí me tocó vivirlo en la Copa América en Venezuela. Claro. Entró en el segundo tiempo y vos te dabas cuenta que algo iba a pasar. Cuando entró. El gol de Mascherano. Claro, el gol de Mascherano. Y pasó algo que metió a 5 jugadores de Paraguay a dos veces. Y hicieron el gol. ¿Y cómo hacer? Entonces es muy difícil. Pero necesita de estos dos. Bueno, pero no te pasó en la eliminatoria, por ejemplo. Sí, bueno, pero a lo mejor en la eliminatoria no encontramos al mejor Messi. Y no era el mismo Paraguay, a lo mejor, Claro. en la Copa sí, América. sí. Entonces, en el pan y queso, ¿con quién te quedas? Es complicado. Es complicado. Primero hay que elegir un buen marcador central. Claro. Tenía mucha influencia paraguaya. Y bueno, No me pero, lo jugaba así, ¿eh? pero ¿y los picados, cuando armás los picados, cómo elegís vos? Al Preguntale al que jugó. Al mejor. ¿Al mejor primero? Obvio. Eso porque no jugaste, mentira, no elegí al mejor. El pan y queso Primero asegurar los que... al arquero. Yo era el que elegía y yo decía... Bien Pero juego, el mejor bien era juego vos. yo. Con tus Entonces amigos. tengo que buscar los que defienden. Pará, con tus amigos jugaba vos. Claro, qué piola. Está bien. Luciana, ¿por dónde buscaste? Hicimos una ardua investigación junto con Sebastián Pogliagui. Primero para poder contactarme con el Tata Martino de hace bastante tiempo, desde que arrancamos con estos homenajes. Agradecerle porque vino especialmente desde Rosario para estar en este programa y recibir la pelota de Tiento. Y hay mucho para recorrer. ¿Vos te acordás, Desde- Tata, cuando te quisimos homenajear en el programa especial de Newell? Sí. Que no lo pudimos hacer al Tata porque hasta la mañana de ese día del programa se hacía en el estadio de Newell. Y ya en Rosario nos enteramos que no nos dejaban entrar al Había estadio. que pagar una cantidad de dinero y para hubo, poder... y hubo que mudarse, entonces ya no había tiempo para que el señor viniera a homenajear, no habíamos preparado todo. Pero después nos vimos en lo de Colón. Colón, sí, que ahí los vi a ustedes. Claro. Pero el Colón había sido antes, inclusive. ¿Cómo jugabas vos a la pelota? Para los pibes que no te vieron jugar. Y yo jugaba bien con la pelota. Corría muy poco, casi nada. Era muy bueno técnicamente. ¿Siempre en el mismo puesto? ¿De chico? No, empecé de volante central. Bien volante central. Es más, yo debuté en Newell reemplazando al Tolo. Debutaste contra Claro. Platense, ¿no? Contra Platense. Contra Platense debuté entrando en el segundo tiempo. En el 80. O de titular, titular con debuté River. un par de meses después contra River, el River del 80 Que salió ganó el campeón. Tricampeón. Creo que ganó el campeonato ese día con gol de pasarela de tiro libre, el día que debuté yo. Parece que ahí ganó el campeonato. Fue el tricampeón. Y después vino Judica en el año 87, creo que vino José. Y él me dijo, ya vos más atrás y Tata vos más adelante. Quiero que en lugar de 10 agarre 3 y de 3 que sean pelota de gol y que tengan menos recorrido. Y ganamos el campeonato. ¿Cómo es ser un volante central sin quite? ¿Por alguna Y declaración pero tuya? los de al lado, que el Chocho, el Chaucha,
corrían todo. Pero todo. yo- Y Pero hoy yo es impensado, un 5 No, sin y arranqué límite. con Carlitos Pizerni, que él dice que yo lo retiré del fútbol. Claro. Porque él era el 8 y yo era el 5. Y él ya estaba cerca del final. Dice que ahí aceleró el retiro. Dicen que el Tata Martino es uno de los jugadores más inteligentes que tuvo la historia del fútbol argentino. Pero presten atención a lo que va a decir de Sotti. Después vas a corroborar ¿De o cómo no. jugaba? Que es la corrida. A ver. dice. Fíjate lo que dice. A ver. El Tata era extraordinario, ¿no? Tenía una rapidez mental que pocos jugadores la tienen. Era un jugador físicamente lento, pero mentalmente muy inteligente y muy rápido, ¿no? Que te hacía todo. Él, antes de recibir la pelota, ya sabía a dónde iba a ir el pase y eso lo hacía un jugador distinto. Él antes de recibir la pelota ya sabía a quién dársela. Tenía una calidad para el pase final, calidad para el cambio de frente, calidad para el pase entre líneas, calidad para el juego asociado. Era un jugador espectacular, realmente. Inteligente, no era un jugador que corría mucho, pero corría bien la cancha. Y a veces también lo cargaban porque decía que se ponía del lado de la sombra, pero un jugador muy inteligente. Un jugador que físicamente muy limitado, pero lo considero uno de los mejores jugadores, sin ninguna duda, de que yo vi dentro de un campo de juego. Gerardo es un jugador muy inteligente. Hoy por hoy hay muy pocos jugadores que tengan el estilo de Martino. Un jugador que con todas las condiciones. Él cuando yo lo mandé arriba, él sabía que de pronto no tenía la velocidad física, pero tenía una velocidad mental que lo superaba todo. Gerardo estaba siempre un par de segundos antes que la jugada. A veces hacía difícil el que jugaba cerca de él, porque él le llegaba la pelota y ya sabía el compañero que estaba libre y dónde iba a tener que dar la pelota. El Tata era el que le daba claridad desde la mitad de la cancha a cualquier equipo. Un jugador que se sacaba un hombre de encima sin problemas, si lo querían apretar, que era buen pasador en corto y muy buen lanzador en largo. ¿Cierto? Entonces habilitaba sin ningún tipo de problema a los extremos o al 9 mismo. El Tata fue el mejor de todos, sin ninguna duda. El mejor jugador de la historia de Newell's es Gerardo Martino, un tipo que jugaba de espalda al arco y de espalda a sus compañeros. Y el pase era milimétrico, diferente. Se rompió el molde. Sin ninguna duda, junto a Rivellino y a Falcao, potente en el fútbol argentino, han tenido esa capacidad para elaborar una jugada y responder. Ese tiempo de elaboración y respuesta ha sido de los más cortos en cuanto a milésimas de segundo que yo vi dentro de un campo de juego. Martino fue la identidad de nosotros. Cuando Martino dejó de jugar, nunca más Newell's comenzó a hacer ese gran equipo de un toque distinto. Él se lo daba. Una persona que a nosotros, principalmente para los jóvenes que iniciábamos, un referente, porque nos hablaba continuamente, porque era una persona a copiar, ¿no? Yo tenía por costumbre en ese momento en Lanús, en el año 94, mirar los últimos 5 videos de mis rivales y nada más. Pero cuando me fallaba alguna información de algún jugador, del sexto, séptimo partido que había pasado, el Tata Martino siempre tenía la jugada, el defensor, cómo había formado la defensa. O sea, un tipo permanentemente profesional, 100% por el fútbol. Los distintos son como Martino, no son iguales que los demás, son distintos. Razonan antes que llegue la pelota ya está distribuida. En todo momento engañan al contrario porque miran para un lado y la tiran al otro. Esos son los jugadores distintos. Todos decían de que el Tata le pegaba muy bien a la pelota. Y tengo un conflicto ahí, porque yo tengo mi gente que dice que él la tiraba a cualquier lado, y como yo era rápido y llegaba, entonces decían, qué bien que le pega a Martino. En realidad era porque yo era veloz y la alcanzaba. Buenísimo. Era veloz, digamos que Sí, pero algo le decían algo. pero Algo le es decían verdad algo, lo que claro. dice, él corría todo, te hacía bueno los pases malos. Sí, es cierto. ¿Buscaba la sombra o no? Sí. Cuánto elogio, ¿no? Cuánto elogio a la gente. Sí, ¿no? bueno, todo a mí, ¿no? Aparte,
amigos de hoy, ¿no? No de aquella época. No, ahora viene el bloque con todos los Claro, jugadores habría central. que poner... Todos los jugadores central. No, y claro. además parece cuando vos querés vender un jugador que te ponen las 10 jugadas mejores, hay que poner los malos. No, pero dicen, juegas a la sombra. No, eso sí, eso me dijo. El otro día yo estuve con Lorente y me llevó a una de las bocas de acceso a la cancha y me dice, ¿cuál querés de las dos? Digo, esta, si aquella ni la conocí yo, esta es la nueva, y la que yo tomaba sombra es aquella, la de aquel lado. Igual Ahora, que Willington, ¿no? Willington que también se paraba en la hacía lo sombra. mismo, ¿no? Sí, bueno, la visera de Newell daba una sombra bárbara. Pero Tata, siempre corriste poco, porque normalmente se Poco, dice que era cuando muy uno malo físicamente. recién empieza, no tiene experiencia, entonces corre demasiado y con el correr de los años sí. No, yo debo haber tenido experiencia desde el inicio. Porque no corría. En la pretemporada. Y era muy mal. El otro día lo encontré al profe Balgoni en un avión en Sudáfrica y me decía, el peor test de Cooper del fútbol argentino. Y es verdad, muy malo, pero era malo de verdad. O sea, yo te reunía las dos condiciones, era malo y vago. O sea, Bueno, que no pero tenía Tata, en solución. un momento determinado te tocó Bielsa de entrenador y Castelli de preparador físico. La mejor época. Tuya. Físicamente la mejor época, con Castelli de preparador físico. Y con Bielsa de técnico. Sí, sí, porque la demanda de él era otra. Fue la Copa del 92. No, más que la Copa del 92 fue el inicio de ello del 90. ¿Pero en el 90 no estaba Balgoni? ¿O va Balgoni? No, Balgoni viene para el 92. Ah, Balgoni está en el Pero 92. la primera época de Marcelo, ese torneo, el segundo torneo del segundo semestre del 90, porque estaba físicamente, fue mi mejor época. O sea, más allá de la demanda del entrenador, había una condición física que me preparé, ese torneo me preparé bien. Los otros, lo que pasa que también depende de lo que te reclama cada entrenador. El Indio y José me daban licencia, me permitían, me rodeaban, me cuidaban de una manera distinta. Con Marcelo yo era uno más. Uno más. Antes de meternos en la vagancia, perdón, Luciano, pues nos vamos a meter en la vagancia del Tata Martino. Pues, esa temporada ustedes ganan en la apertura 90, no son campeones, ganan el derecho a jugar la final con Boca. Yo pocas veces vi que a un jugador lo saquen de la cancha groseramente como te sacaron a vos ese día. En la final. En la final en la cancha de Boca. Sí. ¿Fue el día de mayor impotencia en tu carrera como futbolista? Y a lo mejor, porque, digamos, los dos equipos siguieron con 11. Sí, a lo mejor no me di cuenta por el tema de que después la cosa terminó bien. Vos le das mayor o menor importancia en función a cómo termina todo. Y a lo mejor no reparé tanto en eso. Sí, bueno, fue una jugada fuerte. ¿Te lo cruzaste a Moya después? No, pero no. Me parece que era una final y bueno, a veces en las finales pasa este tipo de cosas. ¿Y cómo se hace para pedir y exigir habiendo sido como decís que fuiste? Desde el cargo de técnico, ¿no? Y pero ahora ya... Porque uno lo ve al Bambino Veira que a veces dice, chicos, no sigan mi actuación como jugador. Yo era bueno, pero era vago, no me entrenaba. Bueno, pero la mayoría de los que yo dirijo ahora no saben cómo jugaba. Entonces no hay que revertir nada. No hay por eso estuvo Luciana trabajando. No, y además yo veo imágenes que, te digo la verdad, las de Lanús no la había visto nunca. Hay que borrarla, estas no hay que ponerla. Te vas a sorprender porque va a haber muchísimo para charlar. Él te recordaba un partido. También vamos a hablar de aquellas manchas que te deben haber quedado y que el paso del tiempo no las debe haber podido cubrir. Pero ahora nos vamos a meter, vos mismo lo reconoces, así que no te vas a ofender porque te traten de vago. Un poco vago, ¿sí? Estamos en entrenamiento, y vuelvo siempre lo mismo, pero por algo lo ponía todos los partidos, ¿no? Yo sabía que era el distinto. Él siempre jugaba al lado de la visera y un día un plateísta se paró y le dijo: Tata, yo no te pido que corra, camina ligero aunque sea. Era especial el lugarcito que él prefería para estar. La sombrita, la visera, fresquito. Era vago. Yo las primeras veces que lo vi practicar, lo primero que hice fue llamar a un fisiólogo para que le hicieran todos los estudios físicos porque lo veía así, un jugador vago, un jugador hasta gordito. En muchas oportunidades, cuando ya el partido estaba terminado, hacía señas de salir. Entonces los compañeros decían: José, mire que Martín algo tiene. Ni lo miren, porque él siempre se enseña para salir. Porque él ya veía que estaba terminado el partido. Ya quería descansar, ¿sí? En la práctica iba corriendo último el gordito siempre. Físicamente no era el mejor y bueno, yo tampoco, no los dos. Yo le ganaba en un test de Cooper le podía ganar por 50 metros. El Indio nos sacaba a correr los 12 kilómetros todos los martes.
Era duro para nosotros, los 12 kilómetros, eso eran duros. Los más pibes salíamos primero y siempre decían que el Tata cortaba campo. Cortábamos camino de vez en cuando por el medio del campo. Pero lo acompañaban varios, estaba el Tata, Cosoni. Y veníamos agachados, entonces cuando llegábamos el indio decía que venían en moto, porque se veía como veníamos nosotros. O sea que nos creíamos vivos, pero el indio la sabía todo. Hacía 3-4 kilómetros menos y llegaba primero, pero mentira, era muy vago. El técnico lo sabía, pero igual, son cosas que se lo puede permitir a ciertos jugadores, porque creo que a él también esos 12 kilómetros no le servían de mucho. Una vez fuimos a Córdoba también, y salió el Tata con Cosoni, porque eran los dos que andaban juntos, ¿sí? A correr, qué sé yo qué, y después quisieron cortar camino. Entonces se largaron por un lado así y se perdieron. Entonces llamaron como a la hora diciendo que se habían perdido. Bueno, pregunten, le digo, pregunten por dónde es, le digo, y cuando lleguen lo vamos a estar esperando. Ellos que se creían que lo íbamos a ir a buscar con un auto. No, vengan. Corrieron como mediodía ese día, Cosoni y el Tata. Cortábamos y si veíamos alguna plantita mandarina también la comíamos. Me acuerdo que una vez decían los de España, uno de los hinchas, Tata, tenés que correr más. Y yo digo, si el Tata corriera más no estaría acá en Tenerife. Hubiese estado más arriba todavía. ¿Crees que es así? Sí, tal cual. Lo único que el indio nos dijo, que dijo un par de horas más, a las 3 de la tarde llegamos, salimos a las 7 de la mañana. Por cortar camino, ¿cierto? Se perdieron. En el medio de la ruta. Estábamos en la falda y nosotros llegamos a una localidad que se llamaba Vaquería. Lo llamamos por teléfono y dijo, vénganse como puedan. Llegamos a las 3, comimos, nos queríamos ir a dormir. A los 15 minutos dijo el entrenamiento de la tarde. Doble turno. Destruido estábamos. A las 3 de la tarde llegamos. Y Ariel, un gran ladero. Tu compañero, tu equipo. Pero extraordinario. Pero adentro de la cancha era una... Vos le tiraba cualquier cosa y él ya sabía dónde iba la pelota. Un día hicimos un gol en un clásico, todo de aire de un lateral. El lateral de Fullana, pase de aire mío, gol de volea de él. Un golazo. Pero con él, claro, vivíamos juntos, dormíamos la siesta juntos, escuchábamos los partidos Nacional B juntos. Todo el día estábamos juntos, éramos para todos lados. ¿No te imaginás hoy, chicos, en una concentración escuchando un partido del Nacional B? Yo iba con la Karina. La noble Karina. Tenía tanta desesperación por escuchar Nacional B que la Karina era uno de los palos del arco cuando hacíamos el picado ese del día anterior del partido. ¿Y por qué el Nacional B? Porque a mí nos gustaba mucho escuchar las transmisiones del sábado a la tarde. Sí. Primera vez era en ese tiempo. No tanto, no, 86. Bueno, pero estaba más establecido que el fútbol de primera del domingo. Claro, y el ascenso del sábado. Entonces, aparte de esperar la transmisión esa para nosotros. Concentraba el sábado para jugar el domingo, el sábado escuchaba el ascenso. Y en la época que concentrábamos, por ejemplo, en San Nicolás, con todo apagado en la pieza, poníamos la radio y el partido que se transmitiera. Sí. En 1984, Rosario Central descendió a Primera B. Ganó, como bajó, el torneo de Primera B, siguió y ganó el torneo de Primera División, en algo que no se ha podido repetir. Al año siguiente, Newell's ganó el campeonato de Primera División. Se dio el tema, lo mismo que había ocurrido entre el 73 y el 74. Central gana el Nacional con Grigol de técnico y en el Metro 74 lo gana Newell's Old Boys con Juan Carlos Montes, ¿no? Bueno, ese Newell's 87-88 que fue campeón con casi todos los jugadores de las inferiores. Todos, directamente cuerpo todos. técnico también. Bueno, vamos a ver cómo jugaba ese equipo. Dale. Newell's Old Boys viene de un problema. Había perdido una final, una liguilla con Boca Juniors y la cosa no estaba bien. Yo sabía cuál era el motivo, que se había perdido un partido prácticamente final y los jugadores lo habían sentido muchísimo. Ese equipo se me viene a la cabeza como fue como una revancha para nosotros. Una revancha después de perder la liguilla, después de perder el campeonato con Central por un punto, en el 86-87. Y fue una gran alegría. La verdad que fue la mayor alegría que tuve como jugador fue el campeonato 87-88. 87-88 fue el campeonato que aquellos jugadores dicen que, y los hinchas recuerdan, tenía elegancia, tenía firmeza defensiva, tenía jugadores
Tenía un mediocampo, Yaya Rossi, el Gaucho Alfaro, el Tata, el Chocho Lió, qué sé yo, el Flaco Taylor, el Pepe Scoponi, el mismo Roberto Sensini, tenía a Ariel Cosoni, el Negro Zamora, tenía un equipo diferente. Me gustaba tener jugadores de News Uruguay, porque yo tenía dos maestros que había ahí abajo, que era Grifa y Tuco, y siempre me mandaban a un jugador. Hoy te vamos a mandar un jugador. De pronto era sensible. Si no te gusta, lo mandás de vuelta. Me mandaba a algo, me mandaban qué sé yo, a Pochettino, me mandaban a Berizzo, iban a ser buenos jugadores. Y todos esos jugadores después fueron a Europa. No sé si se va a volver a dar eso, me parece que va a ser muy difícil. Lo más importante, la amistad, la unión que había, producto de ello, que con la gran mayoría nos conocíamos de chicos. Ese Newell fue brillante el fútbol que desplegó. Ese equipo jugaba tan bien. Por eso, en la segunda rueda, en la segunda etapa, ese equipo ya no perdía nunca. Le hicieron 5 goles a Boca en la cancha de Boca, creo que le hicieron 5 o 6 goles a Independiente en nuestra casa. Hacían goleadas. Tenía de todo, tenía un mediocampo extraordinario, Yaya Rossi, el Chocho, tenía recuperación y después el juego, ¿no? Después el juego pasaba todo por el Tata, por Alfaro. No, un equipo bárbaro. Que lo que consiguió ese equipo, Tata, corregime si no es así, es que pudo jugar al estilo de Newell's Old Boys, porque Newell's tiene un estilo, tiene una identidad. Y ese equipo, claro, eran todos inferiores, encima eran todos buenos. Sí, era bueno el equipo. Y algunos se habían ido, habían vuelto. Sí, lo que pasa es que los que volvieron estaban muy vigentes. El campeonato de Roque, de Almirón y de Ramos fue brillante. Y dicen que ese equipo jugaba tan bien como el Newell del 71, que es el que no fue Newell campeón, de Marco Berti Becerra, ¿no? Claro. Y que Sí. todo el mundo recuerda. Marcos, Héctor Jesús Martínez, Claro. Oberti, Sanabria y Becerra. Ahora, es verdad lo que recuerdan. La final de la liguilla del 86 la ganan de visitante en cancha de Boca 2-0, pierden 4-1 en locales. Empezando ganando. Ganando 1-0, Ganando gol de 1-0. Saco Ciales. Después, al campeonato siguiente, sale campeón central y ustedes abajo A un por un punto. punto. Y en el 88, encima ustedes llegan a la final de la Copa Libertadores. No es que solamente viven el campeonato. También en el nivel continental, en la otra Copa, digamos, la Copa Libertadores, donde el ser visitante era ser visitante. Claro. De hecho, en la final fueron visitantes. Y además, nosotros no solamente que veníamos del tema de ser subcampeones de Central y de perder la liguilla, sino que nos toca debutar el primer partido de ese campeonato y jugamos con Boca. La cancha era de local, era un hervidero. Empezar un campeonato con Boca que nos había eliminado en la liguilla, la pasamos mal. La pasamos mal. Fue la peor época, no sé si época, meses, cuánto duró, porque en definitiva el resultado después cambia todo. Y el que se vendió ya no se vendió tanto. El que recibió plata era tan poco menos la plata que recibió. Alguna vez se dijo que Marcelo Bielsa se puso entre ceja y ceja revertir aquel mote de Sí, pecho yo tengo que le quedó después de aquella final. tengo una idea respecto a eso que dijo el Indio una vez y que para mí ha tenido gran incidencia en el cambio de la gente de Newell's. Si para mí lo que se vio como una ofensa, a mí no fue tanta ofensa. Me parece que eso despertó al hincha de Newell's, sumado a todo lo que produjo Marcelo. ¿Por qué no fue ofensa para vos? Porque para mí es algo que al hincha de Newell's le tocó la moral, le tocó la fibra íntima y dijo, a lo mejor si este tipo dice, a lo mejor había algo de verdad o no, y entonces, pero lo motivó de una manera distinta. Y eso, sumado a la llegada de Marcelo en su momento, hizo que, bueno, se redondeó todo. Después el equipo de Marcelo jugaba bien, pero además ganaba partido con coraje también, no solamente jugando bien. Y a vos, Tata, porque yo leí declaraciones de esa época, yo era muy chiquita, no lo recuerdo, pero leí declaraciones cuando vos decías que por más del campeonato 87-88 que ganaron, eso no opacaba, no podía hacer olvidar al hincha de Newell's lo que había pasado en esa liguilla frente a Boca, Claro. que habías pasado de ídolo a villano Sí, en y un que no ratito. ni siquiera Eso se lo pudo vamos a ver revertir. dentro de un ratito, ¿eh? O lo vemos ahora. Lo vamos a ver, lo vamos a poner en puerta y vamos a ver eso ahora justamente. ¿Qué jugador de esa época recordás como desde tu óptica brillante? Para mí el mejor de todo era Yaya Rossi, de los compañeros míos. ¿Y de los que te tocaba enfrentar, de los de la camada de jugadores? Sí, yo era muy fanático de Bochini, siempre fui muy fanático de Bochini, pero siempre, me pareció un jugador extraordinario. Me salieron campeones contra Bochini.
Sí, y el gol que hizo Independiente fue, no sé si no lo hizo él el día del 6-1. Quiero decir que el año anterior, el año que Central sale campeón y Newell's termina, que juega con Italiano, creo la última fecha, claro, que ganan de local. 4-1, sí. Hicieron un partido Newell's e Independiente en Rosario 5-4. Impresionante. 5-4 lo ganó Newell's el partido. Los partidos con Independiente eran partidos del mediocampo de Justi, Parangoni, Bochini, Burruchaga. Claro, vamos a ver imágenes de lo que pasó en aquel momento. Final del partido en el Parque Independencia. Observen esto. Boca transformó en hazaña lo que parecía imposible de conseguir. Boca le ganó por 4-1 al equipo de Newell's Old Boys. Mucha mala suerte tuvo Newell's. Mucha mala suerte. Iba ganando 2-0 ya que venía de Boca con 2 goles de él. Y acá, ganando 1-0, la estantería se vino abajo y no lo podía impedir. Ese momento yo estaba con ellos y el dolor que él sintió y lo que ha llorado y lo que ha sufrido por todas esas acusaciones, él nunca la hizo pública, creo, o a lo mejor no la expresó afuera, pero es un gran dolor, pero no por futbolista, sino como persona. Decía mi mamá que al buey que más tira, uno es el que más le pega, ¿no? Seguramente juega Solari, juega el Tata y a Solari pasa medio desapercibido, corre, va bien. Entonces del Tata siempre uno pedía más. Es imposible que acusarlo de semejante barbaridad, porque no hubiese hecho los 2 goles en Boca, no hubiésemos hecho el primer gol acá y ganando el partido. Creo que no se justifica. Injusto porque creo que se estaba criticando a jugadores que venían dando todo para este club. Esas son pavadas que tiran algunos, ¿no es cierto?, improvisados y que suponen cosas. Y entonces la gente que está ahí escucha, bueno, escucha cosas y algunos dicen que sí y otros dicen que no. Pero el Tata fue siempre por formación, por el papá, por la mamá y por todo lo que estaban alrededor, un tipo íntegro, 100%. Fortaleza de un jugador también se ve en estas cosas, ¿no? Más allá de la adversidad, más allá que otro por ahí podría haber querido irse a otro fútbol, a jugar a otros clubes, que él tuvo la posibilidad para hacerlo. Se quedó en el club donde él está identificado, donde estaba identificado y donde lo sigue estando hoy, y demostró. Tata es un ídolo para la hinchada de Newell's, un tipo muy querido, un tipo que está esperando el hincha de Newell's que en algún momento vuelva el Tata a estar en el club. Para él, como para todo el grupo ese que empezamos de muy chico, es todo, ¿no? Futbolísticamente hablando siempre. Yo creo que es una parte muy grande e importante en su vida. Para él es todo. Es el club donde lo vio nacer futbolísticamente, el club donde lo vio salir campeón. La cancha se va a llamar Marcelo Bielsa, pero la histórica visera, la que nunca se transformó, la que fue reflejo del 74, el 87, 88, la del equipo de Bielsa, la del 2004, es la vieja visera, porque tiene la misma edad de la cancha. Esa se va a llamar Gerardo Martín. ¿Por qué eran esas lágrimas? Y habían sido 2 años duros, ¿no? De esa liguilla, el campeonato... O sea, vos se te acusó de que fuiste a menos. Claro, que me había vendido. De que habías vendido el partido. Uno, los más cuestionados, el Gringo Scoponi y yo. ¿Quién dijo eso? Y bueno, en aquella época no me acuerdo, pero había... ¿Por qué salió un dirigente? No, jamás, no. Hace poco fuimos a un programa de televisión y el Gringo Pautazo decía, yo creo que en esta época la mitad de los jugadores no hubiéramos ido. Y ahí en esa época los dirigentes nos avalaron y bien. Nosotros nos quedamos todos, no se fue ninguno, seguimos adelante y ganamos el campeonato. Si no hubiese sido por los dirigentes, no sé si hubiéramos podido quedar. ¿Y qué tenían los dirigentes? ¿Tenían más espalda para aguantar la presión de la gente? ¿La presión de la gente era distinta a lo que sería la presión de la gente hoy? Y yo creo que lo que tenían era la convicción de que habíamos perdido un partido de fútbol. Nada más que eso, ¿no? Después... Pero digo, el nivel de violencia que avanza en la sí, sociedad bueno, que muestra este país particularmente, sí, la diferencia, por ahí no lo hubiera permitido. La diferencia es notable. Sí, yo de todas maneras creo que hoy por hoy, más allá de que esto ha avanzado y que la participación de la gente es mucho más decisiva,
también creo que el nivel de valentía ha disminuido un poco, ¿no? En la medida que ha subido la participación de la gente y todo esto que está sucediendo, también el nivel de valentía ha decrecido un poquito. Es que a veces te preguntás para qué querés ser valiente, ¿no? Sí, ¿Qué sentido tiene? Pero lo que creo que si uno no está dispuesto a ser valiente, no habría que entrar. Claro. O sea, nadie obliga a nadie a estar adentro. Y sabés que esas cosas pueden pasar. Y esto va a pasar. Es lo mismo que a los que trabajamos en el fútbol. Hay un montón de cosas que no te gustan. Si vos no las querés vivir, no tenés que quedarte afuera. Claro. ¿Y en qué final sentiste más impotencia? ¿En la del 88 o en la del 90? No, yo no sufrí, como sufrí esto que pasó acá, ninguna de las dos finales. No digo impotencia porque se habla mucho de aquella final en Montevideo. No, pero donde más tuvimos opciones fue la de Brasil. Sí, bueno. Sí. O sea, fue todo lo contrario a lo que representaba cada uno de los equipos. Para mí San Pablo era mucho más que Nacional, pero Nacional no nos dio ninguna opción. En cambio, lo de San Pablo lo teníamos. Y San Pablo era el super equipo. Sí, pero aparte debe haber sido de la década esa. Raí, Paliña y Müller juntos jugaban, por ejemplo. Sí, entre otros. Pero era un equipo extraordinario. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Estamos con el Tata Martino. La pasión en las veredas, solo quiero. Señores, hay nuevos convocados para la selección. Y vos podés ser uno de ellos. Atendeme, envía Tata al 3223 y podrás entrenar con el equipo, ganarte las prendas oficiales y viajar todo pago para alentarnos. Che, Sánchez, estás convocado. La faceta actoral del Tata Martino. Y hay que aprovechar donde estamos. Yo sigo lo nacional. No, bien, sí, bien, ha ido bien. Lo has ganado. Hace mucho tiempo. Y ha ido bien en Libertad, ha ido bien en Cerro. Y ha ido bien con la selección, que este era un tema también. La selección había ido a los 3 últimos mundiales. Hablar ahí era pesado. Claro. Pero ya está como incorporado Paraguay. Después vamos a hablar de Paraguay, que está como incorporado al grupo de la élite de Sudamérica, ¿no? Hace un tiempo. Van a pasar 16 años y está ahí siempre presente. Pero hemos podido incluso hasta mejorar, si se quiere, desde los números, que a veces poco dicen. La campaña de eliminatorias, hemos hecho la mayor cantidad de puntos. Pudimos haber ganado la eliminatoria en el partido. ¿Y a qué corresponde eso? ¿El fútbol paraguayo a nivel local está en un nivel paralelo a que la selección haya estado primero en las eliminatorias en Sudamérica? Para mí no. El fútbol paraguayo internamente y en divisiones inferiores sobre todo no se maneja de acuerdo o no crece de acuerdo a lo que... ¿Cómo hace? Yo no tengo la explicación de eso, salvo esporádicos casos, como el caso de Libertad, que trabaja muy bien. Libertad acaba de jugar en la final del campeonato. Digo la final porque pasó algo semejante a lo del torneo argentino. Vélez Huracán. Sí, claro, llegaron los dos juntos con otro equipo y tenía 8 jugadores de divisiones inferiores, cuando Libertad normalmente en estos últimos años siempre ha traído jugadores buenos del exterior, ¿no? Y ahora jugó con, salvo Libertad, que trabaja muy bien, Cerro, que trabaja bien. Después los demás equipos tienen dificultades para llevar adelante el tema de... Bueno, Newell's no tenía dificultades para trabajar en inferiores en esa época, ¿no? Sí. No había manera, porque recién veíamos ese equipo del 87, 88, pibes entrando en el equipo, además de Sensini, que ya tenía una cortita carrera, estaban Balbo y Batistuta, por ejemplo. Claro. ¿Ya lo veías a Batistuta que vislumbraba esto que después...? No, yo no. Yo no. Era más como un bruto, Franco, sí. Sí, más Franco que bueno, pero no son de la misma, o sea, aparece ante Bati. Aparecen casi juntos. Sí, el primero que aparece ahí es Saldaña, del grupo S. Después aparece Gamboa. Van apareciendo todos con Judica, ¿no? Aparece Berizzo. Y después, bueno, Franco, que juega las finales del 88, de la Copa Libertadores, la semifinal con San Lorenzo. ¿Le escondía o no le escondía los alfajores Bielsa a Batistuta en las inferiores? Ah, eso no. No sé, es una leyenda que nunca... No, yo esa época no la viví, porque ellos se han criado todo con Marcelo de técnico en inferior. Cuando llega Bielsa a la primera, ¿qué sensación te da? ¿Qué impresión te da? Un técnico de inferiores después de haber salido campeones, desconocido en general en su carrera futbolística. Y que te dijera vos. Yo tuve la suerte de tener
de participar en un programa en televisión en Rosario que hacía, donde comentaba el Mundial del 90. Y lo invitan a él como flamante técnico de Newell's. Y mientras yo esperaba para entrar y él esperaba para entrar, nos juntamos afuera. Y tuve la suerte de tener esa charla. Y por eso, gracias a Dios, por haber tenido esa charla, creo que jugué. ¿Sí? Y sí, porque me di cuenta de con quién tenía que tratar. ¿Qué te dijo? No, pero me di cuenta con algunos aspectos de la charla cómo venía la cosa y qué tenía que hacer. Yo digo que gracias a Dios que tuve la oportunidad de cruzarlo ahí. Viste que hay que ir a la tele, Tata. A veces hay sí. que ir. Bueno, hay... Hablamos de rasgos de la personalidad. Claro, una personalidad particular en la manera de jugar que se expresa en la cancha, ¿no? Vamos a verlo. Es un tipo bárbaro, un amigo, leal, una persona muy enfocada en sus objetivos. Para resumirlo, un incondicional, son de esos tipos que contás con él en cualquier momento. Es un flor de tipo, muy buen amigo, tipo muy divertido. Gerardo como amigo es un amigo de verdad, una persona siempre que está pendiente de lo que le pasa a uno. Somos muy amigos de hace muchos años y realmente yo lo quiero mucho y realmente se puede decir que es un amigo de verdad y es como un hermano para mí. Es una persona, bueno, honesta, una persona transparente, una persona que cuando uno necesita que esté, él está. Cuando se enoja es terrible. Es raro que se enoje, pero él, tipo muy tranquilo, muy pensante, pero cuando se enoja, agárrate. Muy futbolero, le gusta mucho el fútbol, le gusta mucho las rondas de charlas, de amigos, y me parece un tipo íntegro y una muy buena persona. Tranquilo, por lo menos era tranquilo. Ahora él dice que del técnico ya no disfruta tanto, y es verdad, porque el técnico uno tiene que estar pendiente de un montón de cosas y no se disfruta tanto. Una persona muy dada, muy generoso, como era dentro del campo de juego, era afuera. Muy buena gente, yo lo aprecio muchísimo y estoy muy feliz del presente que él está viviendo ahora. Tata es un señor, Tata es un ejemplo, tipo muy vertical, tremendamente frontal. Con muchos códigos, ¿no? pero muy honesto. Sigue siendo aquel que conocí en el 85, por allá, la misma persona, y eso habla muy bien de él. El jugador de fútbol en general siempre es mimoso, porque es el que mejor tratan en la familia. Si hay una nena por ahí, a la nena no le dan tanta importancia. La madre, la tía, la señora y las dos hijas. Mirá si no lo van a mimar, gordito, que es mimoso y caprichoso. Sí, exacto, es mimoso y caprichoso. ¿Esa es la mejor definición? ¿Sos mimoso y caprichoso? Sí, caprichoso sí. ¿Y eso? Y todo hijo único, ¿viste? ¿Y eso dentro de un equipo de fútbol, en qué te benefició y en qué te perjudicó? Sentirte o tener la necesidad de sentirte permanentemente querido y mimado. A mí me pasó que de arranque yo viví un cambio muy grande generacional en Newell's y me tocó pasar de ser uno más a ser uno de los que conducían el grupo rápidamente. Cuando yo debuté en primera, el Tolo se va a River, Bulleri se va a River, Daniel Killer no sé para dónde, Cibarelli se va, Santa María se va, no quedaba nadie. Y jugamos el torneo del año 82, ya habíamos debutado todo, pero empezamos el torneo del año metropolitano del 82. La única persona grande que teníamos era Santa María. Y entonces nos hicimos rápido grandes y tuvimos que conducir. Así que yo no viví tanto esto de ser mimoso, caprichoso. Me parece que nos hicimos cargo demasiado rápido de algo que todavía no nos tocaba, ¿no? En ese momento yo tenía 20 años. Nos llegó todo muy rápido. Después sí, claro, vos empezás a jugar en la primera de un club, te vas haciendo cada vez más conocido, estás en tu casa, cuando vos te recibís a la gente en tu casa, el que viene, el compañero nuevo, el que se tiene que adaptar, el técnico, el que viene, el nuevo que se tiene que adaptar, como que vos estás siempre protegido. Creo que también un poco esto de no salir de Rosario era sentirme protegido estando siempre ahí en Newell's. ¿Cuál fue la oportunidad más clara que tuviste de pasar a un equipo de Buenos Aires? Al margen de Lanús y la parte esta final. River del 91, David. Sí, hay una etapa de revista River. Claro, ¿Vos con la exactamente, exacto. ¿Te llegaste a poner la camiseta para la foto? No, no me la puse. Me la puse un costado. Ajá.
Yo me acuerdo de esa etapa. Sí, Que Davichi, además, Davichi asegura que eras el primer refuerzo de River. Y yo me estaba recuperando una operación de rodilla para la Copa Libertadores de que salimos... Exacto. Y me parece que sí, hubo en la época de Heller y Alegre un momento para ir a Boca, pero después terminó yendo Rentera, debe haber sido 88, 89. Mucho Racing al inicio, 83, 84. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no se hacían? La verdad que no sé, Horacio. No sé, nunca me preocupé yo en participar de nada. Yo lo que sí me acuerdo de lo de River porque hablé con Pasarela. ¿Vos tenías aspiraciones a Sí, no me desesperaba. No me desesperaba. No. La verdad, nunca me desesperé. Me fui a Lanús porque y te fuiste a Tenerife. Casi me echaron, ¿no? Pero no porque haya querido irme. ¿Por qué se dio eso? ¿De Lanús? No, ¿por qué casi te echan? No, me echaron, ¿Por qué no te casi echaron? me echan. ¿Por qué? Siendo ídolo. Y porque yo creo que ahí había una cuestión, cuando empezaron esta historia de los históricos, que empezó, que era justamente, cuando empezó lo histórico, yo todavía estaba en el club y terminamos en 6 meses yéndonos los 3 históricos. Y a veces cosas nos pasan de Y Ope, casualidad. Copón y vos. Claro, yo me voy en septiembre, el Gringo a fin de año y el Chocho creo que en los primeros meses del año siguiente. Y yo creo que no había, a lo mejor, o hablando de valentía, como estábamos hablando antes de la valentía para soportar a un tipo, decirle, bueno, se tiene que sentar en el banco, si no juega bien. Sí. Yo quiero que esté, es bueno para el grupo, o no es bueno para el grupo, te va. O sea, nadie, en definitiva fue toda una vuelta que yo con el paso del tiempo la fui conociendo. Entre otros, uno de los que me la hizo ver fue justamente Patricio. ¿Y quién es López? Patricio es el que te lleva a Lanús. A Lanús, sí. No, pero yo no me voy en la época de López de Newell. Era Catania el presidente. Era Catania. Vos sabés que estoy mirando los números de la campaña del 87-88 que recién vimos. De 38 partidos, ¿cuántos pudo haber perdido Newell's? 4. 4 partidos. Iba a decir 5 o 6. Hoy pierden 4 partidos, salvo Banfield en este caso. Vélez, el último campeonato, perdió 1, pero los demás pierden 3 o 4 partidos de 19. Fíjate, Ale, y esa Copa Libertadores del 88 la juega Newell's y San Lorenzo. Newell's fue campeón, San Lorenzo subcampeón. ¿Sabes cuántos perdió San Lorenzo? 5. De 38. Había unas picas en ese. Sí, nos tocaron varias Copas Libertadores. Sí. Y además nosotros perdimos 4 y un poco lo que decía José de la segunda rueda de ese equipo. De los 4 partidos, 3 lo perdimos en la primera rueda. Y 1 fue con San Lorenzo. ¿Cómo caes en Tenerife siendo un jugador que corría poco? Porque uno supone me llevó el Indio. Me lleva el Indio. Uno supone que en España hace falta correr. ¿Hacía falta correr? ¿O pero Tenerife en España. Y lo que pasa que... Lo que pasa es que yo jugaba al lado de Fernando. Y teníamos bastante la pelota nosotros a veces. ¿Vos y Redondo qué hacían? Claro, jugaba fenómeno. Sí, yo a veces me quedaba un poco cuidándole la espalda y él... Ahí está, Pan y Queso. ¿Cómo jugaba? Pan y Queso. Sí. ¿Ese equipo tenía pin sillado todavía no? No, ese equipo eran 3 extranjeros. Sí. Fernando, un muchacho panameño que después se mató en un accidente, Rommel Fernández, y yo. Yo fui a reemplazar en la segunda rueda a un rumano. A ver, Pan y Queso, en ese plantel. ¿Vos qué elegías? ¿Al mejor central, al que ponía lindo y titular o a Redondo? ¿De ese equipo? No, ese equipo es Redondo, tampoco soy... Tampoco es tonto. Bueno, pero no todo no es una regla. Hablando de esa regla, porque decías que no te querías ir de Rosario, antes de meternos con la Peña y todo esto. Con tal de no irte de Rosario, nunca central, ¿o sí? No, pero a ver, hay algo que comparto y hay algo que... Yo lo que digo es que las cosas hay que demostrarla cuando te tocan. Después decirla me parece que poco vale. Es decir, yo puedo decir, mira, hay mucha gente que dice, mira, yo no iría al Real Madrid en estas condiciones. Vos decís, este es un mentiroso. Ahora, después llega el momento de decir, ¿lo demostrás o no lo demostrás? Yo digo, yo no iría a central. Puedo decir un acto de demagogia diciendo, golpeándome el pecho, no iría a central. El tema es... Viene central, te dice, ¿va o no va? Y ahí, la respuesta ahí, decirla acá. ¿Y te pasó que muy bien, muy bien. Y en una época Marcheta decía para Celio cuando me estaba por ir, esta época que él quería juntarme con Pelot. ¿Con quién? Con Palma creo que estaba el negro Palma. Sí, qué dupla, ¿no? No, qué raro para ser lío negro. ¿No? Ni de casualidad. Claro, después fue lo que tenían que correr para recuperarlo. Y Teta, en la selección te quedó una cierta espina porque has sido convocado en 3 ciclos distintos, pero no tuviste la posibilidad. No, regular. ¿Qué te faltó? ¿Vos has sí, correr más. Bilardo me dijo un día, yo necesito avión y vos no volás. Así que tenía razón. Ni carretear. No, yo no alcanzaba ni a ponerme en la pista. ¿Y quién sería hoy un Martino? ¿O en el fútbol de hoy no se permitiría un Martino? Y así que corran tan. Yo corría realmente muy poco.
Bueno, pero por el talento, por la organización de juego. ¿Riquelme tiene Y algo que ver? Riquelme podría ser, pero Riquelme tiene participación. Yo, por ejemplo, era un tipo que no jugaba bien los partidos decisivos. Riquelme los partidos decisivos los gana solo. ¿Por qué decís que no jugabas bien los partidos decisivos? No jugaba bien, no era un tipo. Yo tengo jugadas 5 o 6 finales y nunca. Hay un solo partido que realmente sentí que jugué bien, que fue la primer final con Boca. La liguilla. En cancha central. Ah, no, la de la liguilla, pero 91. no la otra es la que me lesionó, la primera. Después, en cambio, Riquelme es un tipo que las Copas Libertadores las gana solo. ¿Te gusta Riquelme cómo juega? Sí, a mí me encanta. Yo creo que son de los equipos, de los jugadores que hay que de los jugadores que hay que armarle un equipo alrededor de Riquelme, ¿no? Por eso yo creo que hay diferencia entre lo que puede ser Boca y lo que puede ser la selección. Sí, me parece que en la selección se llevan a los mejores. Es muy difícil que venga un entrenador a armar un equipo de selección alrededor de un solo jugador. Claro. Esa es la... por ahí. Yo tal vez lo haría. ¿Vos sos entrenador? Yo tal vez lo haría. Y a lo mejor si yo no lo hago en Paraguay, pero si yo tuviera a lo mejor un jugador que creo que me va a ganar los partidos, a lo mejor armo un equipo. Cabañas te gana partido, ¿no lo armás para Cabañas? Y pero un delantero no necesita que vos le arme un equipo, necesita que le llegue la pelota. Perdón, y justamente, o sea, la Argentina acá muchas veces plantea la necesidad de que vuelva un organizador de juego como Riquelme, pero por otro lado también la sabiduría de tener al mejor terminador del mundo de jugada que puede ser Messi. ¿En base a quién se armaría el equipo? Y bueno, pero era lo que hablábamos antes. A lo mejor, yo creo que Messi y Riquelme juegan juntos sin ningún tipo de problema. Ya jugaron. Es que alguien le tiene que hacer de Iniesta y de Xavi para que Messi pueda resolver en los últimos 20 metros de la cancha. Si Messi tiene que venir a resolver desde 50 metros de atrás, no es lo mismo pasar a 1 que pasar a 11. Claro. Alguien le tiene que hacer llegar la pelota en los últimos 3 cuartos de cancha. ¿En La Peña hablas de fútbol? No, muy poco. ¿De qué hablan en La Peña? Sí, estamos jodiendo todo el tiempo. Si vamos a hablar de fútbol en La Peña, no nos divertimos nunca. Y La Peña, algo que nosotros armamos un día, yo armé una escuelita de fútbol. Tenía ganas de hacer otra cosa aparte de jugar al fútbol, armamos una escuelita de fútbol. Y un día se nos ocurrió, empezaba como un asado en el fondo de la escuelita de fútbol, y eso empezó en el año 92 y así estamos hasta hoy, pero aparte han pasado personajes, hasta Jorge Corona vino a La Peña. ¿Cómo se llama el restaurante ese de Rosario donde... Pampa. Bueno, uno de los que habla ahí. ¿Qué sería el símil de la raya? ¿Cómo? El encuentro de La Peña sería el símil de la raya El para símil de la Basile raya, claro. y sus amigos. Pero eso no se ¿Te puede quiero decir perder. algo, Tata? Acá Eso es extraordinario, eso es lo más lindo que tiene esto. Y es la amistad. Pero claro, eso es imperdible. Y el Yo trompa me puedo es perder un partido de Anafana, fútbol, ¿no? pero no una miércoles de La Peña. El trompa, ¿cómo se llama el patrón? El dueño de ahí. El Eli, San Juan. Acá me mandan hinchas de Newell's mensajes diciendo mis ídolos son muy humildes porque él se quita mérito con lo que ha hecho en finales importantes jugando para Newell's y no lo considero, así que podrías rever ese lugar. Y que le va a gustar también compartir y conocer un poco más de tu vida y de tus amigos y de tu querido Rosario. ¿Hace cuánto se juntan acá? Y del grupo hace del año 92-93, o sea que 16, 17 años que estamos siempre juntos. Los miércoles sagrados, no se suspende por lluvia, no se suspende por sol, nada, esto es sagrado. Muy lindo grupo, ¿viste? Realmente venimos acá, la pasamos bien, generalmente nos divertimos demasiado. Jugamos al fútbol y después nos divertimos. Uno disfruta venir acá, disfruta estar con todos. Acá no hay jugadores, periodistas, comerciantes, acá no hay nada. Una rueda de amigos. Acá llueve, cae piedra, hace calor, frío. Estamos todo el mundo acá. Los miércoles acá. ¿Dejaron algo de comer? No, estos muchachos comen. Ni que fuera la última vez como comen. La comida de hoy estaba calculada para 30. Somos 20 y se comieron todo. Y decir que faltaron todos los paraguayos. Faltó el Tata, Pautazo, Coria, Markovich. Faltaron esos muchachos porque si no se comen todo. El Tata es un fenómeno, es un capo. Acá en el grupo es un fenómeno. Yo tuve como jugador, teníamos un equipo, era técnico yo, y él en mi equipo era, no lo podía dejar fuera. Me presionaban para que lo dejara fuera, pero yo nunca lo dejé afuera. El Tata es muy tranquilo, es una persona muy tranquila, muy cordial, muy amigo de todos, él no tiene problemas con ninguno. Cuando uno está acá se extraña. Es lo mismo cuando se extraña adentro de la cancha, Newell todavía lo extraña, bueno, nosotros lo extrañamos cuando uno está acá.
¿Es verdad que decidís a veces que en Paraguay no se entrena a la tarde un miércoles antes de un partido eliminatorio para hacerte un vuelo fugaz? No tanto, desde Paraguay no. Desde Paraguay no da el tiempo. Pero bueno, cuando estoy... Y los días de menos, los miércoles de menos gente, 17, 18, los demás 30 podemos ser. ¿Y qué rol cumplís ahí adentro? ¿Sos el gracioso? No tanto, un término medio. No, hay algunos... El que toma mucho vino como Horacio. Hay algunos personajes. Anoche, por ejemplo, hicimos la despedida también. La despedida del año que no se hace ahí donde está sino en el restaurante. Se mantuvo invariablemente todo este tiempo. Sí, con gente que se ha ido, con gente que ha venido, por ejemplo, en su época venía Belko Yotov. Mirá vos, el búlgaro. El Tawali. ¿Se acuerdan? Tahuali jugó en Newell's, sí. Han ido. ¿Piensa? A ver, perdón. No. Carlos Icardi, recién veníamos a Carlos Icardi. ¿Tiene algo que ver con este chico que compró el Barcelona? Creo que es el sobrino. ¿Es el sobrino? Sí, creo no, estoy seguro. Es el sobrino. El sobrino de Carlos. ¿También juega el sobrino? No lo vi jugar, él dice que sí. Y con todo con toda esta situación que vivió Newell's, deben haber tenido mucha charla. Bueno, uno de los temas era justamente en la época esa de Newell's, sí, era el tema de político de Newell's, sí, siempre era un tema... Todo del mismo bando estaban ustedes. Y todo del mismo bando, había gente que hablaba, todos vivimos diferentes épocas de Newell's, ¿no? Sí, y dábamos diferentes opiniones. En general lo que queríamos es esto que pasa ahora con Newell's, no nada más que hay quienes son mucho más radicales en la opinión y otro que medianamente... Vamos a decir que vos fuiste valiente / inconsciente yendo a ver a Newell's a la platea de enfrente, digamos, no ibas a la platea de la visera, tú platea, sino que ibas a la de enfrente. No, pero bueno, para el caso era peor la nueva que la vieja, ¿no? ¿Y por qué ibas? Pero yo nunca tuve problema en la cancha de Newell's. Nunca me dijeron nada, nunca nadie me... Nada, nunca jamás he tenido un problema. Yo si dijera eso, mentiría. Nunca tuve ningún problema para ir ni para entrar. ¿Alguna vez se te quiso acercar Eduardo López, de verdad? No solamente a través de los medios, porque los medios decía, Martín no tiene las puertas abiertas. No, yo creo que él sabe... O sea, al principio yo pude haber sido técnico de Newell's con Eduardo López de presidente cuando fue Mirko y Yossi. Sí. Yo recién empezaba, recién dejaba de jugar. Pero después, a medida que fue pasando el tiempo, las diferencias se fueron acentuando, ¿no? Y yo me sentí siempre muy cómodo no participando del aspecto político, porque yo estaba en la vereda opuesta, pero no tenía ninguna necesidad, ninguna apetencia política, ningún interés. Para mí me resultaba mucho más cómodo que participar de algo. ¿Qué problema tenías con la puntualidad? Que me despertaba muy tarde, me despierto. Ahora... ¿Todos los entrenamientos son de tarde en Paraguay? No. Pero de todas maneras, si tuviera que ser, no hay problema. ¿Cuánta los partidos perdiste? no se pierden porque el entrenamiento es de tarde o de mañana. Hay días que hay que entrenar de tarde y de mañana, hay días que no hay que entrenar. De todo un poco. Tampoco nadie tiene la verdad absoluta de todo esto. ¿Y vos siempre creías que ibas a ser técnico desde que jugabas? La verdad que no sé, Horacio. A mí siempre me gustó mucho el fútbol. Demasiado. Para jugarlo. Lo único que he perdido ahora es el gusto por jugarlo. Yo hace un año y largo que no juego al fútbol. Ahora juego al tenis. Y vos te sentís representado con los jugadores que juegan. Porque yo digo que en el periodismo pasa lo mismo. Uno cuando cree que la sensación cuando labura en el periodismo escrito, que es escribir lo de uno y lo demás no me importa, pero en un momento que tenés un nivel de conducción, disfrutás con lo que hacen los otros porque es lo que te queda, ¿no? Sí, a mí me gusta particularmente los equipos que juegan bien y los jugadores que juegan bien. Pero siempre soy muy realista de lo que tengo, ¿no? Yo, si me toca uno que no juega bien, me acomodo para ver cómo hacemos para ganar sin jugar bien. Siempre reconociendo que el camino más corto para ganar es jugar bien. Claro. Esto un poco la discusión de acá, Sí. Esta de que nadie quiere ganar, todos queremos ganar. Ahora, después, ¿cómo queremos ganar? Este año él se confesó a sí mismo diciendo que si en los últimos 5 minutos tenía que tirar los libros la miércoles, las convicciones la miércoles y de punta para arriba y vamos toda la carga barranca. Si alguien me jurara y me diera un documento que dijera con eso gano. Sí, yo soy partidario de, más que de jugar bien, de que todo vaya por los caminos legales, ¿no? A mí no me gusta todo este tema de las chicanas, de tirar la pelota, que desaparezcan. Esas cosas. Bueno, te ibas al banderín del córner con la pelota, ¿no? No me acuerdo si me Está bien, capaz si que está en juego, pero estando en juego. Pero yo no hago que la voy a agarrar así estando en el banco y la dejo pasar, eso no. Vos hacías mención a la impuntualidad. Sí. Después nos va a contar cuánta plata has perdido con la impuntualidad porque has tenido algún técnico que
provocaba Yo le que tuvieras que decía- juntar un poco de dinero. No, multa. Factura. No, él no decía multa porque no le gustaba. El indio decía contribución. Contribución. Bueno, hay que ver qué cuentan Yo tus le cosas. decía, pero Jorge, mi viejo deja de laburar con todo lo que yo dejo acá. No sé por qué dijiste en algún momento, a los 32 años, entendí que no debía ser impuntual. Pero la realidad es que en toda tu época como jugador has sido un gran karma. La puntualidad malísima. El Tata es muy impuntual, donde tiene que ir llega tarde siempre. Yo sabía que el último que iba a subir al micro iba a ser él. Yo cuando estaba Martínez, yo le decía que al chofer que arrancara, porque él siempre era el último. Siempre llegaba último, sobre la hora, no tarde. Pero él siempre llegaba sobre la hora, se cambiaba rápido. Es un gordito desprolijo. Toda la vida. Vive de la puntualidad no existe, el reloj del Tata no lo tiene. Nunca lo tuvo. Sobre los horarios tuvimos varios problemas juntos. Y a veces por ahí con la puntualidad en los hoteles y en todas esas cosas, se demoraba un poco de más. Por eso algunas veces lo hemos dejado también a pie, ¿no? Recuerdo una cuando nos dejó Solari también a pie, también por bajar tarde de la habitación, se fue el colectivo en Córdoba. Y hubo una doble equivocación ahí, porque nosotros jugábamos no sé con quién, con Instituto, supóngase. Y salimos a la hora, -5, salgamos, chao, a ver si aprenden. Se había olvidado la radio, subió a buscarla y bueno, yo esperándolo abajo, miraba el número del ascensor y no venía y el colectivo se empezó a mover y estaba entre que me iba y lo dejaba, pero bueno, no, me la jugué con él. Pero igualmente llegaron bien a tiempo y todo, y pienso que deben haber aprendido a no demorarse tanto. Tomamos un colectivo de línea y pasaban la hinchada de instituto, veíamos que iba para otro lado. Y nosotros estábamos en contramano, íbamos mal. Le digo, Gerardo, ¿preguntaste bien? Sí, me dijo bien. Y se volvió a preguntar al chofer y le dijo que no, que se había entendido que íbamos a Junior, cualquiera, porque no podés creer que íbamos a jugar jugadores de primera en un colectivo de línea. Ahí nos bajamos, pudimos conseguir un taxi, igual llegamos tarde ya se estaban cambiando todo, una vergüenza. Es cierto, tal cual. Qué bárbaro. Tal cual, colectivo de línea, sí. Vos dejás afuera mundial a uno. Pero verdad, el indio te dejaba. Y yo, esto que cuenta, 2 veces me pasó. Pero una vez del equipo jugaron los dos. No, jugamos. Pero es verdad que esta vez, ¿sabes? No había llegado tarde, solo que me olvidé la Karina. Qué Y me subí a buscarla y él se fue. Y yo le había dicho que nos dejó. Y subimos un colectivo de línea. Y íbamos para todo iban para el otro lado. Y nosotros decíamos, y él me dice, anda a preguntar de nuevo. Claro, nos bajamos y era una hora de pico, día de semana, contra instituto. No conseguíamos un taxi. Que además en Córdoba, para ir en colectivo, hay que pasar, para ir a otro barrio, hay que pasar por el centro de Córdoba. No hay colectivos de barrio a barrio, hay que pasar por el centro Claro, para ir a otro estábamos barrio. en el centro y estábamos yendo para el lado opuesto. Bajamos, agarramos un colectivo y llegamos cuando estaban empezando la entrada de Taxi. calor. Un taxi, sí. ¿Y te pasó de tener algún jugador que tuviera el mismo problema que vos? ¿Lo entendiste? ¿Algún impuntual habrás tenido? Y en Paraguay renegaba en la época de Libertad con Pablo da Silva. Sí. Con Pablo de mañana era terrible. Sí, de llegar y decir, mirar la hora y decirle al profe, porque los entrenadores a veces tenemos esto de que hay algún jugador que tiene debilidad. Y yo por da Silva tengo debilidad, tengo. Y decirle, profe, aguantamos 5 minutos más, dejar el loquito un poco más, para que a ver si lo hacíamos llegaba. Muchas veces. Yo te iba a decir eso, a veces la predilección que uno tiene, que no quiere exponerla delante del grupo Exacto. porque sabe que después puede generar a largo plazo una factura Sí, inconveniente. sí. Pero en definitiva son cosas que pasan en los Está grupos. mal, pero es del ser humano. Claro. Nosotros tenemos debilidad por la pausa en este momento. Los colores de rostro, con el escudo de pecho, con los brazos de... Los equipos de Marcelo son de por sí de sacrificio. El Tata era 0-0 sacrificio. Y tuvieron, yo me acuerdo, una charla y le pidió, sobre todo los primeros, cuando salió campeón Newell, que se sacrifique un poco. Yo creo que Marcelo sacó lo mejor de él, lo sacó, le agregó sacrificio a un jugador súper técnico, exquisito. Lo que Marcelo logró es que el Tata sí corriera mucho más, eso es verdad. Entonces
ponía a disposición del funcionamiento del equipo no solo toda su riqueza y su calidad técnica, sino también el esfuerzo. Domínguez que intenta el cabezazo, solo Martino. Por ahí nosotros tuvimos la mala suerte de tenerlo a Marcelo de grande. Creo que le podíamos haber sacado un poquito más de provecho, podríamos haber aprendido un poquito más y quizá la carrera nuestra hubiese sido distinta. Yo creo que él tiene un gran respeto por Marcelo Bielsa, por lo menos cada vez que lo siento, o sea, hace una declaración o le preguntan por él, como tiene que ser, porque Marcelo creo que marcó a todos aquellos jugadores que han pasado por la mano de él. Yo tuve la posibilidad de pasar en inferior y después de tenerlo en la selección. Y yo creo que todos tenemos el sueño un poco de que nuestros equipos tengan algo de bien. ¿Por qué en general los jugadores dicen, porque es un latiguillo repetido, Bielsa sacó lo mejor de mí? ¿Cómo es que Y pasa porque eso? tiene esa virtud, esa que yo muy pocas veces lo vi en entrenadores. Pero además él no le pasa a los entrenadores, nos pasa con algunos sí, otros no. Y él, no sé si tiene un ojo como para detectar lo que puede sacar o el potencial que tiene cada jugador y te saca lo mejor. Tiene una forma de demandarte y una forma de trabajar y los trabajos que él hace son los que te entusiasman. Yo siempre me acuerdo que un día estaba en la época de Basile, en la selección, y volví de acá de Buenos Aires para Rosario y había un entrenamiento, creo que era un domingo a la mañana. Yo no tenía que ir al entrenamiento, venía del entrenamiento de la selección. A mí me gustaban tanto los entrenamientos que él hacía con pelota que me fui al entrenamiento. Que vaya yo al entrenamiento. No era normal. Y me puse a entrenar, porque a mí me gustaban esos entrenamientos que hacía. Y además tenía una gran virtud que para esa época era toda una innovación. Que a mí después me acuerdo porque me lo dijo el médico de Libertad. No repetía trabajos. No repetía trabajos. Eso decía también Zanetti de Mourinho. Dice que todo el tiempo el trabajo era diferente. Claro. A pesar de que generalmente dicen, Tata, que el ejercicio de repetir permite mecanizar. Es cierto, pero a veces vos con diferentes ejercicios podés perseguir la misma idea. Claro. Es decir, no necesariamente tenés que hacer lo mismo. ¿Y cómo explicás que no fue el que te formó, no fue el que te hizo debutar en primera, no fue con el primero que fuiste campeón? Sí, pero lo que me pasa a mí, ustedes escuchan permanentemente de jugadores que pasan por las manos de él. Si no es un tipo, para el fútbol de hoy es un tipo distinto, no es un tipo más. Un tipo que respiró y respiró Bielsa, dicen los diarios. No es casual lo que pasa con él. Son tipos que nacen muy de vez en cuando. Después vos podés estar de acuerdo, no, la idea, si te gusta, si no te gusta. Es un tipo que es noble en un medio donde escasea. Es un tipo trabajador. Y es un tipo que quiere ganar y ataca. Porque no es lo que quiere ganar y dice, así hace con la mano. Él va para adelante de verdad. ¿Y qué le pasa con los torneos cortos, como puede ser un mundial? Porque en definitiva las eliminatorias a largo plazo, los campeonatos con una buena cantidad de fechas, indudablemente han mostrado un éxito en los distintos lugares con distintos tipos de planteles. Ahora, le queda como esa asignatura. Pero fue uno solo, una ¿no? solo. Tampoco es. Lo que pasa es que en mundiales tampoco vas a tener. Sí, es cierto. Lo que mucho. pasa que si uno analiza lo que ese torneo de ese campeonato del mundo de Argentina y Es piensa, irrepetible esa situación. vos podés quedar fuera un partido en el que hace 12 situaciones de gol, es imposible. O sea, Argentina no jugó lo que había jugado en eliminatoria, estamos de acuerdo, pero que fue superior a Suecia en el partido decisivo, no hay ninguna duda. ¿En qué Suecia sirvió? era un bajito equipo. Era un flojo equipo, el equipo sueco. Sí, pero Horacio, el otro día yo fui a ver un partido de Libertad. Libertad ganando era campeón. Y jugó con un equipo que jugaba como Suecia, esperaba, ordenadito. Le hizo 8 situaciones de gol, pero 8 situaciones de gol cara a cara con el arquero. Lo erraron y perdió el campeonato. ¿Y qué Nacional explicación? salió campeón. Nacional salió campeón porque empató. Claro. ¿Y qué le va a reclamar? A veces no entra. Tata, ¿en qué sirvió tener un equipo? Porque ustedes habían salido campeones con Judica siendo todos jugadores de las Del club, inferiores. sí.
Con Bielsa era prácticamente lo mismo. Menos uno, creo. Paraguayo menos uno. No, porque en el primero Alfredo no estaba todavía. No, digo, en la... El 92. El 92, pero el sí. 90 creo que también éramos todos. Pero también tenían un técnico hincha de Newell, porque a Bielsa ha sacado en andas arriba de un hincha, Sí, gritando Newell sí. carajo, pidiendo la bandera. Difícilmente se lo vea de nuevo. Él dice hasta que le da vergüenza ahora eso. Sí, pero él nunca exteriorizaba eso delante nuestro. Yo nunca vi en una charla técnica que tenía delante mío A un hincha de Newell. Yo tenía un entrenador. ¿Nunca les tocó el corazón desde el ser hincha de Newell? No, del ser hincha de Newell no, pero hizo una charla un día que ganamos un clásico 4-3. Cancha central. Que vos querías entrar a la cancha a los 5 minutos que terminó la charla. Todos hablan, Gamboa habla mucho, o sea, ¿qué es lo que dijo en esa charla? Y yo no me acuerdo, pero me acuerdo cómo estábamos nosotros, encendido, él siempre usaba esa palabra, ¿no? Encendido. Encendido, nosotros éramos una llama que daba vuelta, impresionante. Y reúne mucho, o sea, yo digo, un entrenador tiene ¿cuánto? 10 casilleros para llenar, y él llena los 10, entonces es distinto. Vos normalmente llenás uno, motivás bien, o elegís bien, los entrenamientos son normalitos, algo hace bien, algo hace regular, algo no hace tan bien. Da la impresión con Bielsa, a nosotros nos pasa con algunos colegas y a los jugadores debe pasar lo mismo, que vos te podés considerar un buen técnico, todo, hasta que te comparás con él. Claro, ahí está el error. Pero eso le pasa mucho más a los dirigentes, porque cuando los dirigentes buscan a alguien como él no lo van a encontrar. ¿Y qué discusión futbolística? ¿A vos te fueron a buscar, perdón, Luciana, a vos te fueron a buscar creyendo que eras él? Y a mí me lo viven diciendo, y yo qué digo siempre, con esta comparación tengo 10 años más de trabajo, que siga la comparación. Claro. ¿Para qué voy a decir que no una comparación que a mí me gusta? Claro, Y que me conviene, no solamente que me gusta. ¿Y qué discusión futbolística has tenido? Enriquecedora que puedas transmitirnos. ¿Qué? Discusión futbolística ¿Con él? Bielsa, sí. Discusión de... Bueno, yo hablaba mucho, caminábamos bastante siempre. Siempre caminando, ¿no? Caminando, La sí, única vez que hablé caminábamos fue mucho. Así de igual a igual, de cuestiones específicamente del equipo, no. No, a ese nivel No, pero no. te hablo de términos... No, porque en realidad siempre hablábamos, no, pero no daba, porque no hablábamos, nunca charlamos de entrenador a entrenador, y de entrenador a jugador no se podía charlar, pero nunca vos te podías poner a la altura de discutir determinada cuestión que tenga que ver con el equipo. ¿No tiene una personalidad de preguntarte? Sí, pero de preguntarte cosas en general, no algo acerca del equipo nuestro, por ejemplo. No, pero conversar mucho, siempre escucha. Y yo creo que escucha siempre y después incorpora lo que cree que vale la pena. Nos quedan anécdotas y nos queda la pelota. Vamos a ir en orden. Dale. Primero a ver si nos sacan una sonrisa, sobre todo a nuestra invitada. Dale. Hubo la huelga de agremiados, hubo un parate, no sé por qué era. Entonces le digo, muchachos, nosotros tenemos que seguir entrenando, porque la huelga esta, un día paran, qué sé yo qué, y si el domingo no ganamos, qué huelga, ni qué 8 cuartos, digo, nosotros tenemos que ganar. Entonces digo, bueno, fenómeno, mañana vamos a entrenar a las 8 de la noche. Entrenamos a las 8 de la noche, tenemos 10, 10 y media, pasado mañana era la huelga, se paró, y el otro día a las 12, le digo, y 1 minuto, están todos acá cambiados. Bueno, 12 y 1 minuto, está bien. No, pero a las 12 y 1 minuto de la noche, le digo, o sea, 0, 1 minuto del otro día. Bueno, la tomaron en broma, lo disfrutaron y la pasamos bien. Yo vine como 5 a Newell's y él siempre me decía, vos para jugar a Newell's tenés que jugar y para atrás porque acá de 5 no iba a jugar, porque él jugaba de 5 cuando arrancamos Newell's. Y tenés que ir para atrás para poder jugar. Yo jugaba en Renato Sarini y él jugaba en Newell's. Tuvimos un encontronazo adentro y le dije, te espero afuera para pelear, ¿no? Pararon, qué sé yo, y después, bueno, terminamos en la amistad que hay hoy. La última etapa que estuve en Newell's, decidimos traerlo a Maradona. Entonces empezamos a trabajar y entrenábamos nosotros acá a la mañana, pero el entrenamiento era a las 6 de la mañana. Bueno, primera semana todo tranquilo, que segunda semana ya se me vinieron al humo. Tata la cabeza con todos los demás compañeros. Jorge, pero no puede ser, dice, porque nosotros, dice, para entrenar a las 6 lo tenemos que levantar a las 4. Digo, bueno, aguánteme una semana más que ya lo solucionamos. Bueno, a la semana no estaba solucionado, porque yo iba todos los días, terminaba a las 8 de la mañana, a las 8 y media, 9 salía para Buenos Aires. Bueno, después a la otra semana se vinieron de nuevo al humo. Entonces los tuve que juntar a 5 o 6 de ellos y le dije, mire, esto es así. Estamos trabajando a las 6 de la mañana porque a las 8 yo me voy a Buenos Aires, me instalo, vengo a las 8 o 9 de la noche y a las 8 de la noche me acuesto y al otro día vengo a levantar y me cuesta más que ustedes. Pero es porque va a venir Maradona. Si ustedes dicen algo y esto se corta, bueno, se corta lo en Maradona y yo también me voy.
A la semana ya estaba todo arreglado. Maradona, contrato, todo, fueron los dirigentes, firmaron y a la noche avisaron que Maradona había firmado acá, que fue una explosión para Rosario y que no la sabía nadie, no la esperaba nada. Contaba la señora de Fontana Rosa que 2 veces despertó a Fontana Rosa en su vida antes de las 9 de la mañana y una vez fue por la guerra de la Malvinas y otra vez fue para decirle, firmó Diego Maradona para Newell's. Lo del Indio es verdad, un día hubo la huelga y Jorge, no podemos venir a entrenar, hay huelga, ¿no? Hay paro, no se puede. Bueno, dice, no entrenamos a las 12. Bueno, nos vamos. A las 12 y 1 minuto de esta noche. Y llegamos al Parque Independencia, no había un alma, las luces prendidas, nosotros a las 12 de la noche entrenando. El Indio tenía acá. El Indio, en la primera época del Indio, de esa del 85, 86, 87, el Indio era un espectáculo, era fuera de serie, de lo mejor, ¿En un qué adelantado. Y en todo, el Indio era de todo, hacía todo bien, dirigía bien, era un poco... Newell's creo que fue la época que más socios tuvo. Hacía campaña de socios, le decía a los jugadores que vayan a la radio, a la televisión. ¿Era como Griswold? Exactamente, igual. Me imagino, yo no lo tuve nunca a cargo, pero me imagino una cosa así. Le preocupaba todo. Hizo hacer las banderas, había que hacer una bandera gigante. Es verdad lo de Maradona, él ha sido gran artífice. Y cuando les dijo, vos estabas ahí, muchacho. Nos reíamos. ¿De que ¿sí? venía Maradona? Sí. ¿Y quién va a pensar que va a venir Newell's? O sea, ¿ustedes no lo consideraban? Dijeron, te va a Buenos Aires por otra razón. No, pero aparte no decía que iba a Buenos Aires, no decía que iba a venir Maradona. Y yo te imaginaba que iba a venir Maradona a Newell's, pero ni de casualidad. ¿Vas a Después lo dirigir trajo. Newell's? ¿Voy a dirigirlo? Y ahora hay más chances, sí. Pero están bien, ahora me gusta. Ojalá. Antes la traba era López, ahora... No, López, estás la muy bien traba en era la selección. conducción, iba para un lado y a mí no me gustaba. Listo. Ahora, ¿no pensás que teniendo un buen mundial con Paraguay, viene el resto del mundo a... Y bueno, eso se da. Yo no, en realidad nunca me... Ahora lo único que me preocupa, pienso hasta junio, ¿no? A mí me interesa hacer un gran mundial, pero por Paraguay, porque creo que es una buena posibilidad. Yo estoy convencido que sí. Es decir, ¿por qué uno va a perder la ilusión no se ¿Va a puede estar perder Santa nunca. Cruz en el mundial? Sí, va a estar. Yo creo que va a llegar y va a llegar muy bien, me parece a mí. Santa Cruz. Santa Si, Cruz. no, si él supera esto de la rodilla y está entrando pocos minutos. Además, acá hay una cuestión. Cuando vos pasaste la primera rueda, y nosotros tenemos una primera rueda que podemos pasar, de ahí al último partido son 4 partidos. Vos no jugás 10 partidos con Italia, 10 con España y 10 con Alemania. Es un solo partido. Paraguay estuvo a minutos de ir a los penales con Francia. Claro, claro. ¿Y por qué no te va a ilusionar? Si ahí yo siempre digo lo mismo, son los últimos 30 días de trabajo. Si no te animás, ¿y cuándo te va a ir? Ahora, muchos entrenadores que dirigen selecciones dicen que extrañan el trabajo día a día en los clubes. ¿A vos te pasa algo de eso? Al principio sí, ahora ya me pasé para el otro lado, ahora me acostumbré a esto. Porque también está esto que te permite en la parte personal el ida y vuelta, un poco allá, un poco acá. Pero al principio era difícil, porque está mucho en la oficina, está mucho con este tema de que hay que editar, que hay que grabar, que hay que mirar esto, que hay que... Y terminás siendo un oficinista. Pero es muy importante para mí aprovechar estos momentos de estar a lo mejor. Ahora vino una gira que fuimos a Europa, tener 10 días los jugadores ahí, son 10 días que no lo va a tener a lo mejor hasta junio, mayo del año que viene. ¿Cómo te has llevado con Chilaver? Que siempre como Bien, una referencia. bien, ha apoyado siempre, ha apoyado siempre. No lo he visto mucho, ha estado 3 o 4 veces, hemos coincidido, pero siempre ha apoyado mucho, no solamente al cuerpo técnico, sino también a la parte dirigencial. Habrás corrido poco, pero no cabe duda que jugaste bien. Pero yo no la juego con pelota. esta. No, claro, ya lo dijo hasta Amadeo Carrillo, ¿te imaginas? Amadeo dice que la conoció ahí, por ahí. Hasta Amadeo. O sea que mi chiste Rufino. fue malísimo. No, pero digamos, es una obviedad, no es un chiste malo. Pero nos parece que es un buen presente con la gente de Además en Belleville, que los que hicieron grande al fútbol argentino puedan tener su nombre o su apodo en este caso y su apellido grabados en lo que en definitiva es la esencia del fútbol, que es la pelota. Bueno, así que Tata, muchas gracias por venir. A ustedes. Perdoná por la insistencia y la molestia de tantos años, o fueron años, pero algún No día tanto, dejarte no la tanto. pelota. Sí, fueron años. ¿Y va a ser la fiesta el martes? El martes 22, sí. Lindo. ¿Vendrá Bielsa? Yo creo que sí. Prometió que venía. Yo creo que sí, está muy contento. ¿Va a estar Bielsa Sí, en va a la estar. fiesta? Yo creo, esta vez, creo que sí. Ojalá que Vos esté. es Sí, terremoto en Rosario. Por eso, no, yo creo que sí. Y creo que va a ir mucha gente. Estuvo el día de las elecciones y participó importantemente. Sí, además él, bueno, tuvo justamente una gran participación en esto. Hay gente que cuando hace algo
siempre contagia y atrae, y él es uno de ellos. Gracias, Toto. Bueno, Gracias por haberte Ustedes, acercado desde placer. Rosario Dale, especialmente. dale, Muchas gracias. felicidades para todos. Felicidades. Gracias. Vamos a hacer la pausa, enseguida estamos. Nada es lo mismo si